Muy bien, ahí nos avisó entonces que estamos este 16 de julio del 2021 y vamos a seguir viendo al Señor en medio de las pruebas. Vamos a aprender de su ejemplo. Acuérdense que Él vino en una humanidad completa. Sí, Él tenía hambre, Él tenía cansancio, Él podía tener también momentos de dificultad. Lo vamos a ver en medio de uno de ellos, ¿sí? Y vamos a ver cómo reacciona un hijo que tiene la absoluta certeza de estar en manos de su papá, ¿sí? Y vamos a analizarnos a nosotros mismos a ver qué tanto tenemos esa certeza, qué tanto en nosotros es real. Sé que cada uno de nosotros enfrenta diversas pruebas, algunos de salud, y estamos orando por la salud, ¿no es cierto? Estamos orando por la salud de Josabat, por la salud de la pastora Janet, estamos orando por la salud de Eli, ¿no es cierto? Yo les pido una oración muy especial por Jessie. Les pido que sigamos orando, que nos sigamos moviendo y cuidando entre todos por la salud, algunos por salud física, ¿no es cierto? Otros por la salud emocional. Emocionalmente tenemos mucho que sanar también y son pruebas complicadas que ninguno de nosotros de pronto las tiene planificadas en su vida, pero como hemos venido viendo, son parte del propósito de Dios y sobre todo son una forma de mostrarnos cuánto nos ama. Cábese eso en su cabecita. ¿Sí? El Señor nos está mostrando que nos ama, que sigue interesado en nosotros, que está perfeccionando su obra maestra, que es usted. Usted que es su obra única, una pieza única de su creación. Él le hizo y botó el molde. No hay otro como usted. Entonces Él no puede dejar que usted se conforme con menos y que usted no llegue a su total potencial hacia el carácter de Cristo Jesús. Entonces vamos a empezar orando. Empecemos este tiempo entregándole al Señor nuestra vida, rindiendo nuestro corazón, dejando en sus manos todo cansancio, toda carga de la semana, todas las cosas que puedan en este momento ser un impedimento entre Él y nosotros, entre su palabra y nuestro corazón. Y vamos a desocupar nuestro corazón en manos de aquel que todo lo resuelve y para quien nada es imposible. Cerremos por favor nuestros ojos, inclinemos nuestra cabecita y empecemos este tiempo entonces entregándole todo al Señor, rindiéndonos a Él. Padre de gloria, Señor bendito, nosotros en esta noche venimos delante de ti, el nombre sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, venimos reconociendo tu obra maravillosa, tu obra redentora, dándote gracias, Señor, por esa muerte vicaria que nos reconcilió con el Padre y nos permite en esta noche presentarnos con libertad ante Él, dando gracias porque somos libres, dando gracias porque tenemos la bendición de presentarnos ante ti y decirte, Señor Jesucristo, gracias por ponerte como ejemplo. Gracias porque cuando tú, siendo Dios, decidiste hacerte hombre, viniste como hijo para enseñarnos a ser hijo. Viniste a enfrentar pruebas aún más grandes que la que nosotros pasamos, para mostrarnos que sí es posible, que sí se puede. Viniste a vivir en total santidad para mostrarnos que sí se puede vivir sin pecado, sin mancha. Viniste así, soberano, grande, maravilloso y sobre todo generoso. Entregaste tu vida en la cruz para que nosotros hoy podamos vivir sin enfermedad, podamos vivir libres de todo mal y de todo peligro, podamos vivir libres del pecado. Y por eso en esta noche te pedimos perdón si hemos pisotado esa sangre preciosa que se derramó en la cruz por nosotros. Si en algún momento hemos fallado y no hemos seguido tu ejemplo y hemos caído en celos, en iras, en contiendas, en divisiones, si hemos fallado, Señor, perdónanos. Haznos en esta noche aceptos en ti. Haznos dignos de presentarnos, de proclamar tu nombre sobre todo nombre, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro Señor. Gracias por quitar de nuestro corazón todo aquello que no te glorifica. Por quitar de nosotros la culpa y el engaño que el enemigo haya podido poner. Todo aquello que en esta noche nos haga pensar que no somos dignos de estar en tu presencia,
Esta noche renunciamos a todo eso y aceptamos tu sangre preciosa y tu mano maravillosa. Nos apropiamos de tu sanidad, de tu perdón y de tu gozo. Ven y toma nuestra vida. Ven y toma nuestro corazón. Abra su corazón en esta noche y dígale al Señor Jesucristo, perdóname, límpiame. Recuerde que en Primera de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Entreguémosle a Él todo y confesemos, decidamos arrepentirnos y apartarnos para siempre de ese pecado que puede alejarnos de Él. Decidimos en esta noche, Señor, vivir conforme a ti y a tu palabra. Y como queremos seguir creciendo en este carácter, Padre, en tu carácter, queremos, Señor Jesucristo, pedirte en esta noche que seas tú hablando a nuestro corazón. Espíritu Santo, ven y redargúyenos, ven y habla, que tu palabra sea en nosotros viva y eficaz. Usted está atravesando pruebas y ha enfrentado muchas cosas en esta semana o a lo largo de este tiempo, en una prueba de pronto de salud física, en una prueba de ausencia de un ser querido, tantas cosas que hemos estado viviendo todos juntos como humanidad. Y es válido decirle, Señor, no entiendo. Es válido decirle, Señor, necesito entender tu propósito perfecto porque sé que lo tiene. Sé que nada de esto se escapa de tu soberanía y de tu amor por mí. Sé que todo esto, Señor, hace parte de ese plan maravilloso de amor en el que tú me perfeccionas y me formas más y más conforme a ti. Revélanos Espíritu Santo ese propósito y permítenos vivir las pruebas con gozo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así como tú fuiste con gozo a la cruz, Señor, nosotros queremos cargar esta cruz con gozo, sabiendo que ninguna prueba al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, como nos dices en Hebreos 12:11. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Estamos siendo ejercitados en la prueba, Señor, y te damos gracias. Gracias porque sabemos que es solamente una muestra de nuestra legitimidad. Es una muestra que como hijos seguimos siendo formados por ti en esta disciplina. Nos muestras que somos discípulos tuyos, a quienes estás formando tu estatura, tu carácter. Gracias, gracias por cada hogar aquí representado, por cada familia, estos hombres y mujeres valientes, Señor, que proclaman tu nombre, que saben que es de tu mano que vamos a salir adelante. Que sabemos, Señor, que a través de este manual de vida precioso, tú estás formándonos y llevándonos de gloria en gloria. Suplicamos que esta noche tu palabra sea clara y audible para nosotros. Háblanos, Señor, te lo suplicamos. Revélanos, Espíritu Santo, esta palabra maravillosa y permite que entendamos exactamente cómo tú quieres aplicarla a nuestra vida. Que seas en esta noche real, muy real. Que sepamos en esta noche cómo tú estás interesado y cómo ni aún nuestro suspiro te es indiferente. El Señor ha oído su oración. Aún el clamor de su suspiro, dice su palabra. Él lo ha escuchado, Él lo conoce. Y por eso en esta noche quiere hablar a esa necesidad, a esa área de su vida que necesita recibir transformación. Dámosle al Señor que en esta noche esta palabra no sea información, sino transformación, porque nos lleva a conversión real y genuina, a decidir nuestra vida se parece a la suya. Tenemos identidad de hijos, es decir, calidad de idénticos, hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Gracias, papá. Gracias por cada familia que hoy está aquí representada. Gracias por los hijos de cada uno de estos hombres y mujeres, de nuestros hijos. Gracias, Padre, por Tashi, por Aixa, por Jake, por Benjamín. Gracias, papá, por Micaela, por Pasita. Gracias, Señor, por José, por tus hijos, Señor, tus hijas preciosas, por François y Josabat. Gracias porque tú estás igualmente allí con Martín, con Sebastián. Tú estás, Padre, con cada uno de nuestros hijos, con cada uno de aquellos a quienes nosotros amamos. Estás aquí, en medio de nosotros. Gracias por los hijos de Alicita, Señor, igualmente.
Gracias por las hijitas de Cintia, por los hijos de Manuel. Gracias, Padre, por los hijos de la pastora Janet, de Silvanita. Gracias, Señor, porque Mafer está igualmente en tus manos, con Dome, con Israel. Gracias, papá. Gracias por los hijos de Adrianita, de Eli, por todos nosotros, Señor. Gracias por mis hijitos que están aquí. Gracias igualmente por aquellas personas que no han podido conectarse. Quita de ellos todo obstáculo, Señor, y bendíceles. Habla igualmente a sus corazones y llénanos de tu presencia. Quédate con nosotros, Señor, en esta noche porque te necesitamos. Reconocemos que necesitamos de tu mano sobrenatural puesta sobre nosotros y obrando a nuestro favor. Necesitamos de tu voz en esta noche, de tu guía y de tu dirección. Bendecimos, Señor, y te damos infinitas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, amén. Voy a pasarles un video. Vamos a ver la palabra de esta noche en un video y luego vamos a estudiar acerca de lo que el Señor quiere mostrarnos en esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿tienen listo el canguil? Vamos a ver este video esta noche. Muy bien. Les voy a... ¿Cómo es que no tenéis fe? Muy bien, muy bien. Quiero escucharles. Cuéntenme, ¿qué vieron allí? ¿Cómo le vieron ustedes allí al Señor? ¿Qué pasó? A ver, ¿quién me quiere compartir qué vimos? Díganme ustedes. Ahí lo volví a poner. Cuéntenme ustedes. El Señor con mucha paz, durmiendo en la tempestad. ¿Y cómo se parece esto a tu vida, Karencita? Aplícamelo a tu vida. Bueno, en realidad, aplicándolo a mi vida es cuando estoy confiada mucho en el Señor y permito que el Señor tome mi vida en las diferentes circunstancias que vivo. Es cuando yo experimento esa paz, cuando yo experimento esa tranquilidad, cuando realmente pues tengo confianza en Él y pongo toda mi esperanza en Él. Muy bien. Quiere decir, y la clave está en lo que dijiste, cuando yo lo permito. ¿Sí?
Esa paz está ahí disponible para todos. Esa paz es la que hemos venido estudiando. Existe la presencia del Señor. ¿Se acuerdan que dijimos que solamente se vive en la presencia de Dios? Es como una burbujita de protección, ¿verdad? Entonces, yo decido vivir allí adentro. Solamente si yo decido que nada ni nadie robe mi paz, entonces esa paz puede vivir en mí, ¿cierto? Depende de mí, es una decisión, Ujú. ¿sí? Mieli, ¿me querías decir algo? Lo mismo del video, Linita, que habla sobre la tempestad del mar, sobre lo que está, que es el mar va, pero bravo, digamos, en otras palabras, ¿no? Y los que le están guiando, entonces tienen un poquito de temor y miedo. Y Jesús dice, ¿por qué no tienen? Ujú. Y es verdad, y lo estoy experimentando, como decía, Dios siempre nos da tempestades. Es como estuviéramos en un barco y el río bravo, el mar bravo, pax, 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 pax. Pero hay un momento que si tú no tienes fe, Dios no te va a agarrar de la mano. Ujú. Si tú tienes fe, Dios no te va a soltar. Te va a dar tranquilidad, paciencia y sanación. Es lo que estoy viviendo yo ahorita. Amén. Y como Amén. dije un día, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no, Dios no abandona. No. Dios te da bastantes cosas. Ir hasta dónde aguantas de él. Ya me dio la enfermedad, como dije, gracias mi Señor. Ya pasé una cosa, pasé otra cosa. Esta vez pasé dolores muy fuertes en mi cuerpo físico, Ujú. pero orando igual le dije, mi Señor, gracias por lo que me das. Gracias, gracias mi Señor. Pero yo que sé que con tu mano tú no me vas a soltar. Y con la fe que tengo y la tranquilidad voy a tener tu sanación. Amén. Ujú, Amén. Así es, Mieli. ujú. Perfecto. Así es. Parte de esto es la enfermedad, ¿sí? Créanme que la enfermedad no es el propósito de Dios, no es el plan de Dios. El plan de Dios no es esta pandemia ni que la gente muera, no es. Es un resultado de vivir lejos del Señor, ¿sí? Es un resultado. Nosotros mismos enfermamos generalmente porque emocionalmente no hemos descansado en el Señor. Y es como que el cuerpo dice, ¿sabes qué? Estás diseñada para funcionar en tres áreas, de espíritu, en alma y en cuerpo, no en dos. Entonces, si tratas de llevarlo todo emocionalmente y tratas de entender lo que pasa emocionalmente, humanamente, entonces el cuerpo se desgasta y se enferma. ¿Sí? Si por el contrario me voy con fe arriba, con este Cristo poderoso, que como lo vamos a estudiar ahorita, está en nosotros y sigue teniendo el mismo poder. Y dijo que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Entonces, empiezo yo a ejercer bien ese poder. ¿Sí? Vamos a estudiar este pasaje así, así despacito. ¿Listo? Vamos a estudiarlo despacito. Yo le pido que esté usted, si es posible, con su Biblia abierta, con una escucha activa para que usted no se distraiga, que este pasaje tiene muchas cosas imperdibles. No nos podemos perder un detalle, ¿listo? Y lo vamos a ver poco a poco. Lo vamos a ver tan poco a poco. El próximo viernes, la mañana, el próximo viernes, en cambio, vamos a estar solo en la mañana y nos vamos a repetir este tema, ¿listo? Porque necesito que usted lo vea y lo vuelva a ver. Entonces, usted tiene hoy una ventaja. Necesito que usted vea este tema, lo estudie en la mañana, lo estudie en la semana, perdón, ¿sí? Y el próximo viernes lo reforzamos. ¿Le parece bien? ¿Sí? El próximo viernes lo reforzamos. Entonces vamos a verlo aquí. Vamos a verlo despacito. Yo lo voy a empezar a compartir en mi pantalla para que usted pueda ver algunas cosas que tenemos que aprender de este pasaje. Aquí está Jesús, ¿no es cierto? Aquí lo vemos a él. Y nos dice aquí, nos dice que él estaba en medio de una tormenta, ¿sí? En una tormenta. Ustedes lo dijeron bien, vivimos tormentas. Yo no sé cómo ve usted el mar, ustedes que algunos de aquí viven muy cerca al mar. A mí me fascina el mar, me encanta, pero le tengo un respeto bastante grande.
¿sí? Le tengo un respeto grande. Definitivamente lo veo y me parece fascinante y me parece muy lindo, ¿no es cierto? Pero lo respeto bastante. Cuando me ha tocado entrar como mar adentro, realmente voy orando y voy orando mucho porque definitivamente toda la naturaleza como tal necesita el control absoluto del Señor. Nadie más puede controlarla, ¿no es cierto? Es decir, que si usted se pone a pensar, de alguna manera entendería lo que estaban viviendo en ese momento los discípulos, ¿no es cierto? Una tormenta en el mar es algo bien impresionante. Yo no sé si cuando usted va en estas barquitas, como que eso se mueve de más, nos sentimos inseguros, ¿no es cierto? No estamos en control. Pero hay tormentas que azotan la vida de toda persona. Son tan impresionantes como esta que se dio en el mar donde se encontraba Jesús y sus discípulos, ¿cierto? En ese mar, el Señor les demostró su poder. Jesús calmó la tempestad simplemente para dar una lección de fe a sus discípulos. Es para eso. Y las tormentas que usted está viviendo son para darle a usted una lección de fe. Grábese eso. Lo que usted está viviendo en este momento es de inmensa bendición y es solamente una oportunidad de ver a Dios en acción en su vida, de saber que es real para usted, que usted ha oído de un Dios bueno y maravilloso, pero Él quiere que ahora usted experimente su poder, su bondad y que usted sepa que Él es grande y poderoso para usted, porque usted es grande para Él. ¿Sí? Entienda eso, grábese en su corazón. Dios me ama tanto que quiere formar en mí a través de esto mi fe. Una palabra chiquititita. Además, incluye muchísimas cosas, implica muchas cosas que deben formarse en nosotros y solo se forman en la tormenta. Usted está en una escuela tormentosa en este momento, ¿no es cierto? Pero créame, va a valer la pena. Usted puede leer esta historia en Marcos 4, perdón, del 35 al 41, o en Lucas 8, del 22 al 25, o en Mateo 8, del 23 al 27. Y cada uno, usted sabe que los discípulos eran todos muy diferentes. Y también aquellos evangelistas. No todos, acuérdese usted, fueron discípulos de Jesús, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerda usted? Mateo era discípulo directo de Jesús, era un cobrador de impuestos. ¿Sí? Caminó con Jesús. Mientras que Marcos realmente era un discípulo de Pedro. Y como Pedro no sabía escribir, le pidió a Marcos que escriba por él. ¿Sí? Pero no era discípulo directo de Jesús. Lucas, en cambio, nunca vio a Jesús, jamás. Era realmente discípulo de Pablo. Era el médico que cuidaba a Pablo en todas las cosas que él tenía que enfrentar durante su ministerio. ¿Sí? Y todas las cosas que nos dice Lucas, se cree que tuvo contacto con María, la madre de Jesús, porque habla de muchas cosas de Jesús cuando niño, ¿sí? De lo poco que se nos narra cuando niño, solo pudo referirle su mamá. ¿Sí? Entonces, mire que usted va descubriendo en ellos varios aspectos, ¿no es cierto? ¿Sí? Mientras que Juan sí era el discípulo amado de Jesús. ¿Quién lo llamó el discípulo amado? Él mismo, decía, y aquel a quien Jesús amaba, ¿quién era? Él mismo. Este hombre que empezó siendo llamado el hombre del trueno, ¿no es cierto? Sí, era un hombre totalmente de un carácter muy fuerte, más o menos como nos contaba Manuel Alentar hoy, ¿no es cierto? Que decía que él antes era así como fosforito. Así eran Juan y Jacobo, ¿cierto? Eran un par de hermanos que eran, se llamaban así, eran los discípulos del trueno, porque eran muy, muy explosivos, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos nos cuenta algo diferente desde lo que ellos vieron o desde, en el caso de Marcos y Lucas, desde lo que les contaron. ¿Sí? Esto es un paréntesis así porque es importante que usted sepa quién se lo está narrando. Entonces usted ve que aunque es la misma historia, cada uno se lo narra diferente. De hecho, cada uno tiene también su carácter. Juan no nos habla de este hecho, solamente nos lo narran Marcos, Lucas y Mateo. ¿Sí? Ese es un paréntesis para que podamos ubicarlo un poquito en el contexto. Entonces, Marcos 4, 35 nos dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo,
pasemos al otro lado, ¿sí? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, o sea, había más barcas allí. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya se hundía. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Este temor es de respeto, ¿no es cierto? De respeto reverente, ya no de miedo. O sea, antes tenían miedo, aquí tenían respeto reverente, temor de Dios, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y entonces, pensando en esto, piensa usted, ¿qué es tempestad? ¿Sí? ¿Qué es tempestad? El griego original, la palabra se usa para describir tempestad, es seismos, de la cual proviene la palabra sismo, cuando nos referimos a un terremoto, ¿no es cierto? Esto es como un terremoto. A usted se le mueve la vida, ¿no es cierto? Todo. Usted se le mueve el piso. Hay cosas que le mueven literalmente el piso. Miren, encontramos que la palabra grande para referirse a las olas proviene del adjetivo megas, lo cual sugiere algo agrandado 1.000.000 de veces, ¿sí? 1.000.000 de veces. Entonces podemos entender la magnitud de aquella tormenta. De pronto se les presentó con unos vientos muy, muy fuertes y que hacían que se levanten olas gigantescas que parecían que la barca se iba a hundir. Eso en Mateo dice que las olas cubrían la barca, mientras que Marcos y Lucas agregan que parecía que la barca iba a ser hundida. ¿Sí? En Marcos 4:37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, ya se hundía. ¿Sí? En Mateo 8, del 23 al 27, nos dice que él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza, o sea que todo se puso en paz, ¿cierto? Todo quedó tranquilo. Los hombres se maravillaron, ¿sí? Curiosamente, mientras estaban todos en ese caos donde los discípulos pensaron que el fin ya había llegado, nuestro Señor, como decía Karencita, estaba dormido en la popa de la barca. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, ¿cierto? Estaba dormidito, tranquilo. El tiempo usado en el original describe a Jesús pacíficamente dormido. Ni se daba cuenta de la tempestad. Y eso nos ofrece un cuadro muy, muy bonito, ¿no es cierto? Que contrasta con la escena de los discípulos. Allí todos habían trabajado muy duro, había sido un día muy cansado, ¿sí? Le insisto, él era un hombre perfecto. Él, en su humanidad, tenía cansancio y tenía hambre. Además, no le era difícil quedarse profundamente dormido, porque su confianza, ¿dónde estaba? En el Padre Celestial. ¿Usted quiere dormir tranquilo? La gente dice, es cuestión de conciencia. No, es cuestión de paz, de saber en manos de quién está usted. En la noche, cuando todo se queda tranquilo, a usted le empieza a dar vueltas la cabeza. Entonces usted empieza a pensar si debe esto, que si debe aquello, y nos ponemos a darle vueltas a la cabeza, a buscar un montón de soluciones, ¿no es cierto? Y no dormimos, se nos va el sueño, se nos pierde la paz. Es fácil perder la paz en la noche, ¿sí? No sé si a usted le pasa. Pero cuando en cambio usted sabe que su papá tiene el control de absolutamente todo, usted se queda dormido inmediatamente y a cualquier hora, ¿sí? Tengo la bendición de que a la hora que yo me acueste, yo me duermo, ¿sí? Y tengo un sueño profundo, bien profundo. Bendito sea Dios, ¿sí? En alguna oportunidad llegaron los mariachis a mi casa a darle serenata a la niña que dormía a mi lado, yo no me di cuenta, ¿sí? Así que gracias a Dios, yo bendigo a Dios porque es esta paz. Es la paz que tenía, por ejemplo, un niño que iba en un avión. Dice que empezó una turbulencia espantosa, incluso cayeron las máscaras de oxígeno, pero el niño seguía pintando, ¿sí? El niño iba solito en una silla del avión, seguía pintando. Y una señora desesperada le dijo, niño, ¿no tienes miedo?
El niño le dijo, no, mi papá es el piloto, ¿sí? Él sabía que su papá era un excelente piloto y ahí no iba a pasar nada. Su papá es el piloto. ¿Por qué tiene miedo? Su papá tiene el control absoluto. ¿Qué teme usted? ¿Usted cree que su papá va a permitir que a usted le pase algo malo? Pregunta usted como mamá y como papá. Usted está encima de su hijo, ¿no es cierto? Usted viendo que su hijo se va a ahogar, ¿no hace algo? ¿Usted permitiría que su hijo se ahogue, que a su hijo le pase algo malo? Definitivamente no. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial está en todas partes? ¿Sí? En este momento Silita tuvo que despedir a François porque se fue a Canadá, ¿no es cierto? Y justo decíamos, Dios está en todas partes. Y allí donde nuestros ojos no pueden estar cuidando a nuestros hijos, están los ojos del Señor. Él les sostiene. Es Él quien les guía. El Señor ama a nuestros hijos de una manera que nosotros no alcanzamos a explicar. Nuestro amor de padres, de madre, nunca alcanzaría ni a un 1% de lo mucho que Él ama a nuestros hijos, del bienestar que Él anhela para ellos. ¿Qué tememos? ¿Qué está temiendo usted? Usted está en las manos más maravillosas de quien más puede amarlo. Su papá es el piloto, le insisto. ¿Sí? Este es un ejemplo de cuando tenemos fe, la paz nos acompaña aún en medio de las peores situaciones. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la que hablábamos la semana pasada. Usted está enfrentando grandes cosas, usted tiene una paz absoluta, pero no cualquier paz, sino la que sobrepasa todo entendimiento, la que se experimenta en la perfecta presencia de Dios, la que le muestra a usted aún cuál es la buena voluntad de Dios. Recuerde usted, donde está el Espíritu Santo está su paz, ¿cierto? Porque está su fruto. Entonces, vaya y consúltele a Él absolutamente todo lo que usted tiene que hacer. Él es el que le tiene que decir a usted, por ejemplo, si se vacuna o no se vacuna. A usted no se le puede decir un hombre, no pida opinión humana, ¿sí? No pida opinión humana, pregúntele al Señor. Cintia le dijo al Señor que ella no se quería vacunar, pero ella muy diligente y por obediencia llegó donde la habían mandado a vacunar y cuando llegó le dijeron, señorita, no hay vacunas. ¿Me explico? O sea, ya definitivamente el Señor le mostraba. ¿Me explico? Yo igual le he dicho, Señor, yo no quiero, pero dime tú qué tengo que hacer porque no quiero ser negligente. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Me explico? Entonces, el Señor mismo le pone a usted respecto a lo que debe o no debe hacer. ¿Qué tiene que hacer usted? Pregúntele al Señor, ¿sí? Y créame, usted va a saber exactamente por dónde Él le guía. Hubo otro ejemplo en la Biblia que usted y yo conocemos y es el sacrificio de Jonás. ¿Sí se acuerda de este hombre? El Señor le dijo que vaya y predique y le diga a una nación que iba a ser destruida. Él dijo, no, yo me voy para otro lado. Y se subió a una barca y se fue para otro lado. ¿Sí se acuerda de la historia de Jonás? Sí, esto usted lo puede leer en el libro de Jonás. Y resulta que cuando él iba en esa barca, en sentido contrario a lo que Dios le había mandado, también se levantó una terrible tormenta, ¿no es cierto? ¿Quién mandó esa tormenta? El Señor. Ojo, el Señor la mandó. Así nos lo dice en Jonás 1, del 4 al 5. Dice, pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aquí sintieron que se partía. Dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Perdón, adelante. Cada uno clamaba a su Dios. ¿Sí? Imagínese usted, aquí había también marineros asustados. ¿Sí? Este Dios que está ahí está con D minúscula. Y si usted lo lee en su Biblia, está con D minúscula, porque cada uno clamaba a su Dios, al suyo. Es decir, no estaban allí como en el caso de la barca donde estaba Jesús, hombres creyentes que conocían al Señor porque además estaba con él. No, aquí ni siquiera eran hombres creyentes, de pronto algunos sí, pero cada uno clamaba al Dios en quien creía. Dice, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué le parece a la otra historia?
¿sí? Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Seguramente los discípulos, los marineros de la historia, como los marineros de la historia de Jonás, lucharon para estabilizar la nave, ¿no es cierto? Ellos habían hecho de todo. Acuérdense ustedes que la mayoría de estos discípulos que estaban en la barca de Jesús eran pescadores experimentados, ¿sí? ¿Sí se acuerda que ellos eran experimentados? Ellos conocían, ellos se habían criado en el mar. Pero era tan grande la tormenta que sus esfuerzos fracasaron. Es decir, esos marineros sabían qué hacer. Ellos pensaron estar en el mar y manejaban el mar. No era gente que le tenía miedo al mar. Usted y yo de pronto nos asustamos porque se mueve un poquito la barca porque nos montamos una vez en la vida, pero ellos se habían criado allí y no había nada que hacer, nada paraba el mar. Y encontramos un paralelo con esta historia de Jonás, porque los marineros al verse afligidos lucharon por que la nave no se hundiera, mientras que Jonás, ¿qué hacía? Dormía, ¿cierto? Igualmente como nos dice que Jesús dormía. Y entonces fue cuando los discípulos entraron en gran pánico, ¿no es cierto? En Mateo dice que los discípulos clamaron, Señor, ¿qué es clamar? Clamar es orar a gritos, ¿no es cierto? Y le decían, Señor, sálvanos que perecemos, nos vamos a morir. Marcos dice que ellos gritaban, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mientras que Lucas dice que ellos gritaban, Maestro, Maestro, que perecemos. Sea como sea, debió ser un griterío eso, ¿no es cierto? Debe haber muchos gritos clamándole ayuda a Jesús a tal punto que lo interrumpieron de su sueño. Y en la historia de Jonás dice que los marineros fueron y despertaron a Jonás y empezaron a echar suertes. Y allí se dieron cuenta que la tormenta se debía a la presencia de este profeta en su barco. Y fue allí donde él mismo les dijo, les contó, él estaba huyendo del Señor. Imagínese usted pensar que puede huir del Señor, ¿no es cierto? Él mismo les dice, yo estoy huyendo del Señor. ¿Mm? Ellos le preguntaron qué podían hacer para remediar esa situación. Y él les dijo, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Eso está en Jonás 1, del 11 al 12. Hay tormentas que usted y yo provocamos. Usted y yo también podemos ser portadores de paz o de tormenta. ¿Es usted consciente de eso? ¿Sí? Cuando usted se aparta del Señor, usted empieza a hacer tormenta donde está. Mientras que si usted vive en la presencia del Señor, usted es portador de su paz. ¿Qué quiere hacer usted? Sin embargo, dice que los marineros donde iban con Jonás, dice que a ellos no les pareció bien. Ellos seguían luchando con sus fuerzas a pesar de que Jonás les dijo, bótenme al mar. Dice que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron. Y dice que el mar se ponía mucho, mucho más bravo cada vez. Muchas personas son como estos marineros, a los cuales cuando ya se les ofrece el camino de salvación, se les dice cuál es la esperanza y cuál es la solución, se siguen esforzando en su propia sabiduría, por sus fuerzas, por resolver sus problemas, aún en las peores situaciones de su vida. Tristemente hay gente que espera verse ya acabado. Eso cuando se acaban sus fuerzas, cuando usted dice no puedo más, es el mejor momento de su vida, porque es solamente allí cuando usted deja a Dios. Después de todo, finalmente ya los marineros se dieron cuenta que no tenían otra opción, ¿no es cierto? Se acabaron las opciones. Si a usted se le acabaron las opciones, gloria a Dios. Su única opción es Jesucristo. Este es el mejor momento. Ellos llegaron a ese punto. La única opción era obedecer la palabra del profeta y así lo hicieron. Y entonces le clamaron al Señor y le dijeron, rogamos, Señor, no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Dice que en ese momento se quedó quietico, tal como el poder del Señor, el momento en que se paró, le dio la orden.
Nosotros podemos ver un paralelo, ¿no es cierto? El sacrificio de un hombre salvó la vida de todos los marineros, así como el sacrificio de Cristo salva las nuestras, nos da la victoria. ¿Ve el paralelo allí? ¿Sí? Regresemos a nuestra historia. Era importante mostrarle a usted esta otra historia paralela. Pero regresemos aquí, vamos a estudiar 4 aspectos importantes de esta historia de Jesús enfrentando la tormenta. ¿Sí? Volvamos entonces aquí y dice que cuando Jesús es despertado del sueño, Él los reprendió por su falta de fe. ¿Cierto? Les dijo, ¿por qué temen hombres de poca fe? Anteriormente los discípulos habían presenciado muchas sanidades y milagros que Jesús había realizado, pero el temor se apoderó de ellos. El temor los hizo entrar en pánico y perdieron la calma. No podemos decir que perdieron su fe totalmente, porque al buscar a Jesús y despertarlo, ¿cierto? Para que lo salvara, pues expresaban su confianza en Él, ¿cierto? En que Él los iba a poder ayudar. Y por eso Jesús les dice de poca fe, no de ninguna fe, sino de poca, ¿no es cierto? Es decir, ustedes sabían que yo les iba a ayudar, porque tienen miedo. Es tal cual. Usted sabe que Dios le va a ayudar. Usted conoce al Señor sin duda, por eso usted está aquí. Pero ¿por qué se llena de temor? Porque no acude a la fe. Permite el temor en su vida. Entonces usted se empieza a imaginar cosas y es que Dios mío, y si me infecto y me contagio y qué me pasa y ahora y mis hijos. No, no, no. Señor, soy consciente de esta realidad. Yo sé que tu verdad es más grande y tú has prometido librarme de toda plaga, del mal y del maligno. Señor, yo soy diligente, yo obedezco, yo hago conforme a tu voluntad y creo en ti. Sí, muy diferente. No es que neguemos la realidad, es que nos refugiamos en la verdad. Ahora, la fe requiere valentía, requiere confiar en Dios. Confiar en Dios implica no dejarse aterrorizar por las dificultades o las pruebas de la vida. Y nuestra confianza está en la providencia del Señor, en que Él traerá sobre nosotros la paz aún en medio de las peores situaciones. Eso es la providencia de Dios. Es parte de la provisión de Dios cuando yo me refugio en Él. Me da paz. Como cristianos, todos vamos a atravesar terribles tormentas en la vida, las cuales nos van a amenazar y vamos a sentir como los discípulos que nos van a destruir, ¿no es cierto? Es importante que no nos dejemos intimidar por ellas. Las pruebas van a estar ahí. El Señor nos dijo que tendríamos aflicción. El problema es cómo usted las enfrenta. ¿Se deja intimidar por ellas y se aterroriza y se paraliza? Simplemente confía en que el Señor ya venció a ese mundo que le está dando las aflicciones. ¿Qué decide usted? El lío no es la prueba, es su actitud ante ella. Mi confianza tiene que estar firme. Mi fe tiene que prevalecer creyendo que Dios va a realizar el milagro a favor mío y que Jesús calma la tempestad que está atacando mi vida. Este pasaje nos demuestra que Jesús calmó la tempestad y vamos a ver 4 aspectos importantes sobre lo que vivieron los discípulos y Jesús en la barca. El primero está aquí en la imagen, ¿no es cierto? Maestro, no tienes cuidado que perecemos, o sea, además se lo hicieron como reclamo, ¿sí? Es como decía ahorita Eli, ¿no es cierto? Señor, ¿por qué me abandonaste? Siempre somos así, empezamos con un reclamo, ¿sí se ha dado cuenta? ¿Sí? No es, Señor, no entiendo, Señor, ¿cuál es tu propósito? No. Usted ve que Jesús en el Getsemaní se presentó a hablarle de su realidad. No le dijo, Padre, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué no mandaste a otro? No, 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 de ninguna manera. Se presentó muy respetuoso y le dijo, Padre, mi alma está abatida hasta la muerte. O sea, esto siento yo, ¿sí? Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero usted y yo no aprendemos esa oración. Usted y yo somos expertos en quejarnos. Y llegamos como los discípulos, no tienes cuidado que perecemos, se da cuenta que hay juicio, enseguida hay juicio, ¿sí? Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, estos hombres estaban muy angustiados, ¿no es cierto? Ellos se sentían como un juguetico en medio del mar y temían que se iban a ahogar. Y le insisto, al menos 4 de los apóstoles que iban en esa barca eran pescadores que conocían desde su juventud el mar de la Galilea donde estaban. Y sus tormentas, ya habían pasado por muchas tormentas en él. Allí mismo fueron llamados por el Señor. ¿Recuerda que en la Galilea empezó la gran comisión? ¿Sí?
Pero nos enseña varias cosas entonces esto. Usted muchas veces, dentro de aquello donde usted se siente experimentado y seguro, es probado. Y el Señor aquí puso a prueba la fe de los discípulos en el ámbito de su vida cotidiana. Lo primero que tenemos que ver allí, ¿no es cierto? Lo segundo es que las tribulaciones y las pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad, nuestra incapacidad, aún en aquello que pensamos dominar muy bien. A veces el Señor tiene que enfrentarle a usted con que usted no puede profesionalizarse. A veces creemos que ya nos la sabemos todo, yo ya me sé toda la Biblia, yo no necesito que me enseñen, pero cuando vemos que no podemos profesionalizarnos, porque nunca en la vida usted se profesionalice, que nunca pierda el anhelo de aprender del Señor y de seguir siendo formado por Él. Esa tiene que ser nuestra mayor oración. Si usted cree que se las sabe todas, el Señor va a venir como a los discípulos y le va a mostrar que usted nunca va a dejar de necesitarlo a Él. Y finalmente, estas situaciones nos quitan todo ego, todo orgullo, toda autosuficiencia y sirven para atraernos al tono de la gracia y reconocer que sin Él no somos nada. En este momento los discípulos no pudieron echar mano de nada de lo que conocían, nada les funcionó. Por otro lado, mientras ellos luchaban con esta tempestad para controlar la barca, el Señor estaba durmiendo. Y a ellos eso les pareció una actitud irresponsable, ¿no es cierto? Y le despertaron de una forma muy brusca y en medio de acusaciones. Ellos debieron estar pensando, ¿cómo puede estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad? Es el colmo, ¿no es cierto? Despiértate y ayúdanos. Algunas veces nosotros también atravesamos por situaciones difíciles y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades. Siempre nos lo tomamos personal y lo tomamos del otro lado, siempre del lado malo, ¿no es cierto? A ver, un ejercicio. Cuando a usted le dicen, oiga, yo le digo en este momento, Yolita, ¿te quedas al final conmigo que quiero hablar una cosita contigo? ¿Sí? Inmediatamente se nos pasa por la cabeza. ¿Y qué hice? ¿Será que hice algo malo? ¿Será que tengo algo? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Nos imaginamos cosas malas. No, no, yo solo le quería decir a la Yoli que la quiero mucho. ¿No es cierto? Ya, eso era todo. Inmediatamente nos imaginamos cosas malas. Cuando alguien de pronto pasa despistado y no me saludó, ¡ay! Está enojado. ¿Qué será? Yo creo que algo pasó, ¿qué le molestaría? ¿Qué sería? ¿No es cierto? Cuando yo no le contesto a la Yoli un mensaje, enseguida me escribe. Me dice, ¿estás enojada? ¿Y qué pasó? ¿Cierto? No, no, no es nada malo. A veces, créanme que abro 1000 mensajes, Dios mío, y no alcanzo a contestar ninguno. Y así que si no les he contestado, perdón. ¿Sí? Pero no veamos enseguida, asumimos cosas malas, pensamos cosas malas. Pensamos que a veces el silencio de Dios es porque nos olvidó. No, no, no. ¿Sabe qué pasa? El Señor está allí paciente, esperando que usted le pida ayuda, como lo hicieron ellos. El Señor está tranquilo. El Señor está en control. El asunto es que usted clame. ¿Cómo clama usted? Ojalá no sea con reclamos, ¿no es cierto? No sea pensando que Dios no se interesa por sus dificultades o que no contesta sus oraciones. Casi que a veces tenemos la tentación de pensar como Elías. ¿Se acuerda lo que le dijo Elías a los profetas de Baal? No estará dormido vuestro Dios. ¿Se acuerda que le dijo en Primera de Reyes 18? No estará dormido y pensamos que Dios se durmió. No, el Señor nunca duerme, nunca. Y cuando Pedro entendió esto, después de estas dificultades, entonces lo entendió y lo enseñó. Y usted ve después en Primera de Pedro, donde ya vemos a un Pedro más maduro, ¿no es cierto? Ya más conocedor del Señor. Y nos dice en Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este Pedro que iba en esta barca y que seguramente fue el que más gritó porque era un sanguíneo alborotado, ahora nos enseñaba que echemos nuestra ansiedad sobre Él, que descansemos en el Señor. Esto solo puedo aprenderlo en la práctica, superando las dificultades de la mano del Señor. Y asimismo, las pruebas forman nuestra fe, como formaron estos discípulos que usted después los ve predicando de la paz, ¿no es cierto? El segundo aspecto, encontramos que le dicen por qué están así de amedrentados, cómo no tenéis fe, ¿no es cierto? Eso fue lo que les dijo, ¿por qué están así? Por supuesto que el temor de los discípulos era natural, ¿no es cierto? Es instintivo que nosotros reaccionemos con temor, es parte de nuestro mecanismo de defensa, ¿no es cierto?
Pero ¿dónde estaba su fe? El Señor les puso el dedo en la llaga con su pregunta, o sea, ¿cómo no tienen fe? El mayor peligro no era el viento o las olas, sino la incredulidad de los discípulos. Se les había olvidado en ese momento todo lo que habían visto del poder del Señor, en sanidades, en milagros, en liberaciones, se les olvidó. Estaban al lado de ese hombre al que habían visto actuar con tanto poder, pero estaban muertos de miedo, con él al lado. Así el Señor les mostró, ocurre con muchísima frecuencia, ¿no es cierto?, que nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno. El Señor esperaba que después de todas las manifestaciones de poder que ellos habían visto, ya supieran que el barco donde iba el maestro no podía hundirse. La buena noticia es que el Señor está con usted. El Señor habita en usted. Ya que usted le invitó a habitar en su corazón, en su vida, como su Señor y Salvador. Él vino a habitar, se montó en su barca. Está con usted y el barco donde va el Señor no se puede hundir. Cuando comenzó la travesía, el Señor les dijo, pasemos al otro lado. Si a usted el Señor le hizo un llamado, si a usted el Señor lo tiene aquí y le dice que pasemos al otro lado, eso tiene que ser una garantía para usted. El problema fue que se dejaron llevar por los sentimientos y por las emociones y por eso se olvidaron de la palabra del Señor. Eso es muy frecuente en nuestros días. Ponemos la mirada en la realidad desalentadora y olvidamos la verdad que debe ser nuestra seguridad. Usted se siente enfermo hoy. Recuerda que la misma palabra de Dios declara que por sus llagas ya fuimos curados. Entonces yo le invito a poner los ojos en esa verdad, aunque su realidad en este momento sea dolorosa. El tercer punto es que ellos mismos empezaron a preguntarse después de ver todo esto, ¿quién es este? Aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es? Imagina estos hombres que creían conocerle. En ese momento se volvieron a preguntar, ¿quién es este? Y aún había otra cosa que debían aprender. El hombre que dormía sobre el cabezal era nada más y nada menos que Dios manifestado en carne. Cuando se levantó con una autoridad natural, usted ve que él no gritó, ¿sí? Hay personas que creen que se trata de reprender y de gritar y entre más gritan, más poderosa la oración. No, usted no ve a Jesús jamás gritar, ¿sí se ha dado cuenta? Se levantó y con una autoridad absolutamente natural le dijo al mar embravecido, cállate, enmudece, con mucha calma. ¿Sí se dio cuenta? A veces la gente cree que con gritos van a calmar y resulta que lo que hacen es despertar más furor. El Señor es un Dios de paz. El Señor no necesitaba gritar. El Señor solo se levantó y con dos palabras el mar se cayó. No se trata de formas, sino de autoridad. ¿Sí? Seguramente en ese momento ellos recordaron las palabras del salmista. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 89, del 8 al 9? El mismo salmista declaraba y le decía, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Ojo, le estoy hablando de un hombre que escribió esto 1000 años antes. ¿Sí? Ya hablaba de un Dios capaz de tener dominio sobre la braveza del mar. Este incidente le abrió los ojos y las mentes a los discípulos, la majestad de Jesús. La prueba a usted le muestra la majestad de Jesús en acción. Insisto, usted lo conoce. Usted ha visto grandes cosas. Es muy diferente que usted diga que el Señor va a sanar a que usted lo vea sanándole a usted. ¿Sí? Entonces le abre los ojos a su majestad. Antes de esto no podían entenderlo con facilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo podían pensar que Jesús, que hacia un momento dormía agotado en la popa de la barca, era el eterno Dios? O sea, ahí se ve que todavía tenían dudas, eran incrédulos, ¿no es cierto? Aún habiendo visto lo que habían visto. Y entonces cuando la tempestad se calmó, ellos volvieron a tener temor. Imagínense, tenían miedo de la tormenta, ¿no es cierto? Y cuando ven a Jesús actuar en tanta paz, si usted vio en el video, él fue y se acostó otra vez. ¿Se dio cuenta? Ese rato no entró en más reproches, no entró en nada, solo fue y se acostó otra vez en
paz. Y volvieron a tener temor, pero en esta ocasión ya no era por las olas del mar embravecido, sino por la majestad divina de Cristo. Ellos habían caminado ya muchísimo tiempo con Él, habían visto su obra en muchas personas, pero solo cuando lo vieron en acción en sus propias vidas, en su realidad, su poder se hizo real y se les volvió personal. Las pruebas son una oportunidad para ver a Dios en acción en su vida. Por eso usted está en prueba, porque el Señor quiere que usted le conozca más, porque nadie puede amar a quien no conoce. Y yo sé que usted ha dicho muchas veces, Padre, te amo. Es hora de que conozca al Señor y con peso de gloria le pueda decir, Señor, te amo. Y testifico desde mi experiencia tu poder, tu majestad. Eso es peso de gloria. No es lo mismo que yo le diga a alguien, sí, no, oye, sí, debe ser terrible lo que tú vives, pero pues Dios es grande. A que yo le diga, ¿sabe una cosa? Yo ya pasé por esa prueba. Mire, esto y esto y esto hizo el Señor en mi vida. Y hoy le puedo testificar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y le puedo decir que como lo hizo conmigo, el Señor le va a sacar a usted de esa enfermedad. ¿Sí? Es muy diferente. Eso fue lo que después usted ve en los discípulos. Por eso después Pedro podía hablar y decirle, eche toda su carga sobre el Señor. Porque solo cuando se vio obligado a echarla, vio la majestad del Señor, lo conoció. Y finalmente, vemos en este cuarto punto, él reprendió el viento. Ojo, otra vez, no lo reprendió con gritos ni con agresividad. No grite, tenga paz, ¿no es cierto? Tenga mucha paz. El Señor no se presentó como los demás profetas, oraban a Dios para que se dignara dominar los elementos adversos, sino que intervino como Dios mismo. Porque acuérdese que él, aun siendo hombre, seguía siendo Dios. Algunos han notado que las palabras que usó en este caso fueron exactamente las mismas con las que reprendió el demonio que había interrumpido en la sinagoga de Capernaum, ¿se acuerda? Usted lo lee en Marcos 1:25. Dice, Jesús le dijo a este hombre que le interrumpió, le dice, Jesús lo reprendió, le dijo, cállate. Le ordenó, sal de este hombre, otra vez, en santa paz. ¿Sí? Nosotros vivimos en un mundo que es letalmente hostil a la vida humana y esto es causa de la caída, le insisto. Es un resultado de nuestra vida apartada del Señor, no es el propósito de Dios. Es consecuencia de estar lejos de Él. ¿Sí? Totalmente. Esto es más o menos como cuando un hombre dice que fue donde el barbero, ¿cierto? Y era un hombre así con rastas y una barba grandotota. Y le dijo al barbero que solamente le despuntara un poquito, ¿cierto? Que le quitara un poquitico. Y mientras él le despuntaba su barba larguísima y su larga cabellera, dice que este hombre le decía, Dios no existe. Dios no existe, es imposible que Dios exista, ¿sí? Si hay tantísimas personas en la calle, tantos niños abandonados, tantas maldades en el mundo, no, Dios no existe, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, de que este hombre salió de allí, ¿no es cierto? De pronto regresó y le dijo, oiga, señor, los barberos no existen. El barbero le dijo, pero ¿cómo que no existen? Si aquí estoy yo. ¿Sí? Le dijo, no, porque si los barberos existieran, no habría gente como usted, ¿no es cierto? Así, con rastas y con barbas y con cosas. Es consecuencia de la maldad, de la ausencia del Señor. No es que los barberos no existen, es que no iban estas personas donde Él, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con todo lo que usted ve y la maldad humana? Simplemente no se acercan al Señor. Ahí está, no es más, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, nosotros vivimos entonces en un mundo que está atacando a la humanidad. La misma humanidad se ataca, ella misma. La enfermedad es resultado de simplemente mi ausencia de Dios, de no descansar en Él. Me lo cargo todo y mi cuerpo se desgasta, se enferma, ¿cierto? Todas las cosas que vivimos unos contra otros, esa ausencia de la paz de Dios en medio de nosotros. Ahora, el hecho de que Dios sea nuestro sustentador es lo único que hace posible nuestra supervivencia en este mundo hostil. Nuestro planeta, si usted lo ve, es el escenario de constantes huracanes, tempestades, terremotos, tsunamis, sequías,
aludes, volcanes, ¿cierto? De epidemias, de virus, de todo lo que estamos viendo. ¿Sí? Y todos ellos, de vez en cuando, amenazan y destruyen la vida como lo estamos viviendo ahorita. El Evangelio de Jesucristo es el anuncio de la liberación de todo eso, de todo lo que amenaza la existencia humana. ¿Sí? Entonces, se levantó y reprendió. Es hora de que nosotros nos levantemos con el Evangelio de Cristo a reprender nuestras vidas en total paz, como lo hizo el Señor Jesucristo, no inquietándonos, no atemorizándonos, sino levantándonos y como Él diciéndonos, calla, enmudece, no tienes poder sobre mi vida, ¿sí? No tienes poder. Mire que otra vez, la autoridad no son gritos, la autoridad no es violencia, la autoridad es poder. Ese poder que viene a usted, que habita en usted, en el nombre del Señor, por el poder de su Santo Espíritu. ¿Qué tiene que hacer usted? Llenarse del Espíritu Santo para con su autoridad simplemente levantarse y callar la tempestad. Depende de usted. ¿En nombre de quién va usted? En nombre del Señor Jesucristo, que habita en usted. ¿Sí? ¿Es claro para usted esto? Yo recuerdo una señora y nos daban el testimonio, ella hacía misión en Jama. Y dice que era ya tal su conciencia de hija, de su poder aún sobre la creación. Que ella iba por la calle y se encontraba a los perritos que salían a ladrarle. Y dice que ella en total paz le decía, quédate quieto, no me vas a morder, ya cálmate. Dice que el perrito se apartaba tranquilito, ¿sí? Ella no salía con palos ni con piedras ni a maltratar a los animalitos. Ella salía en el poder del Señor y llena del Espíritu Santo y aún esa creación le obedecía. No tenga miedo. Nosotros tenemos aquí una lección muy importante que debemos aprender. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos va a librar de atravesar por las tormentas y por las tempestades de la vida. El Señor no promete que nosotros vamos a tener ausencia de problemas, ¿no es cierto? Eso no nos lo dijo. Él mismo nos anunció que íbamos a tener aflicciones. ¿Lo que nos dijo? Que confiemos porque Él ya venció a ese mundo que nos las está causando. Tampoco nos dijo que vamos a estar libres de experiencias duras o de peligros. Pero de lo que sí podemos tener seguridad en estas circunstancias es de dos cosas. Primero, que el Señor estará con nosotros durante todo el camino. Él está en nuestra barca. Y que nada podrá impedir que nosotros lleguemos al otro lado. El Señor a usted le hizo un llamado. El Señor a usted le trajo aquí con una misión que solo usted debe cumplir. Y el Señor mismo le va a llevar a ese lugar a donde Él le llamó a ir. ¿Sí? Nada se lo va a impedir. ¿Cree usted en esto? ¿Tiene usted fe? ¿Sí? Le pregunto, ¿tiene fe? Yo confío en Dios que sí. Y confío en Dios que a través de esta palabra haya hablado a su corazón de manera que usted ya no deje los vientos le atemoricen. ¿Usted va a tener vientos? Sí. ¿Lo que estamos viviendo es muy duro? Sí. Pero usted tiene un Señor mucho más grande que su problema, muchísimo más grande que su dificultad. Espero en Dios que esta palabra forme la fe en su corazón, que le ayude a entender el propósito de todo lo que estamos viviendo. ¿Sí? Vamos a orar. Yo le pido que oremos, que el Señor baje esta palabra a nuestro corazón y nos siga hablando a través de esta palabra. Le insisto, estudie usted en estos pasajes, ¿sí? Estúdielos, por favor, y que durante toda la semana el Señor le esté hablando. Ponga en su corazón, yo le voy a mandar en un rato los pasajes, para que usted en la semana estudielos aún en los 3 evangelios, ¿sí? Estúdielos. Vea usted qué le dice el Señor. Usted no puede quedarse quieto con lo que Dios me dijo a mí, ¿sí? La fe es por el oír, ahí empieza, ¿no es cierto? Por el oír la palabra de Dios. Pero acuérdese de las 5 vías de alimentación. Usted empieza por el oír, ¿cierto? Luego sigue por leer. Usted tiene que leer la palabra de Dios. Luego tiene que estudiarla. Tiene que memorizarla y meditar en ella, ¿sí? Oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Hagamos ese ejercicio esta semana, ¿sí? Oír,
leer, estudiar, memorizar, meditar, ¿no es cierto? Si usted tiene allí su Biblia, haga un ejercicio y trate de coger la Biblia con el dedito chiquitico. Trate de cogerla. ¿Puede? Levante la Biblia con el dedo chiquitico, un cuaderno, lo que usted tenga allí. Levántela solo con el dedo chiquitico. ¿Usted puede levantarla? ¿Quién pudo? Nadie pudo, ¿no es cierto? Y esta es recién la del oír, ¿cierto? Eso hace usted cuando escucha una prédica, ¿sí? Algo ya llega a su vida, ¿no es cierto? Algo llega a su vida. Este bandido tiene una Biblia livianita y la levantó. No, no se vale, no se puede levantar, ¿sí? Tiene que oír, listo, está muy bien oír, ¿ya? Pero esa no es toda la fortaleza. ¿Ya? Usted tiene que después tomar la palabra, una palabra que usted oyó, leerla usted, ¿sí? Usted tiene que seguir la palabra, pero leerla, ¿sí? ¿Se acuerda usted que había un pueblo de cristianos que llegaban y tomaban nota de todo lo que estudiaban? Después de eso, dice que llegaban a leer a ver si era como les habían enseñado, ¿sí? Así tiene que ser usted. Tome nota. Y si en algún momento usted ve que algo no coincide con su Biblia, dígame, yo se lo voy a agradecer mucho, ¿no es cierto? Porque usted tiene que saber que es del Espíritu Santo. Entonces usted tiene que llegar y leer. Porque el mensaje que a mí el Señor me dio es complementado con lo que a usted le va a dar. Entonces ahora levante la Biblia con 2 dedos, con estos 2 deditos. Levántela. Ya se levanta un poquito más, ¿no es cierto? Así es trampa, Silita, esa, así, así. Ah, no, no era esta, era la otra, ya. Con 2 deditos, ¿no es cierto? Sí. Ya se levanta un poquito más, pero no la podemos todavía sostener del todo, ¿no es cierto? Entonces usted, además de leerla, va a empezar a estudiarla. Y resulta que la palabra de Dios tiene, usted ve que al lado de los pasajes tiene unas letricas chiquititas y unos numeritos, ¿se ha visto? Y eso nos lleva a otros pasajes, nos conecta con otros pasajes que nos complementan. Entonces, si usted, por ejemplo, abre esta historia en Marcos, usted va a encontrar al lado las referencias que lo van a llevar a Mateo y a Lucas. Y usted va a ir, va a estudiar qué tienen de diferente y va a hacer un paralelo. Hay Biblias de estudio que incluso tiene comentarios bíblicos. Son muy útiles, ¿no es cierto? Entonces ya cuando usted estudia, ya empieza a estar más fortalecido en la palabra. Levante la Biblia con 3 deditos. Con estos 3 deditos ya se sostiene un poquitico más, ¿no es cierto? Ya se levanta más. Y entonces resulta que usted va a memorizar, ¿sí? Usted va a tomar un versículo. El Señor le da a usted muchas promesas. Memorícelas. Yo le invito a usted, le hago un llamado. Mire, yo tomo las promesas que Dios me da y las escribo en un papelito y me las meto en la billetera y las pego en mi espejo, donde yo las pueda ver. Allí no se me van a olvidar, la memoria es frágil, ¿sí? Me las memorizo. Resulta que está comprobado que usted y yo somos como rumiantes. ¿Sabe qué hacen los rumiantes? Las vaquitas tienen 4 estómagos. Entonces, mastican y pasan. Vuelven a masticar y pasan. Así somos usted y yo. Entonces, cuando no tenemos la cabecita y el corazón lleno de algo que nos alimente, es decir, de la verdad, entonces empezamos a rumiar la realidad, ¿cierto? Y entonces empezamos a pensar, Dios mío, a este ya le pasó y entonces ahora qué me va a pasar a mí, y me calmo un ratico. Luego vuelvo, y ahora, ¿y qué tal que me pasa a mí, lo que este me hizo y lo que le pasó? Empezamos a rumiar, ¿no es cierto? Si usted tiene la mente y el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no es cierto? Si usted la tiene llena de la palabra de Dios, entonces cuando le llega a usted la dificultad, usted sabe, porque usted memorizó, Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Y entonces usted empieza a meditar en esto, ¿no es cierto? Entonces el cuarto era memorizar. Si usted levanta, ya se levanta un poquito la Biblia, ¿no es cierto? Ya se levanta. Pero en cambio no se sostiene. ¿Cierto que no se sostiene? O sea, usted la levanta, ya la puede levantar con 4 deditos, pero se le puede caer fácilmente. Entonces viene este quinto dedito que es el meditar. Meditar es estar pensando permanentemente lo que Dios le enseñó, ¿sí? Y si usted coge la Biblia con los 5 dedos, ¿no es cierto? ¿Sí? Si usted la coge con los 5 dedos, esto ya se sostiene.
y pasa a ser en usted parte de su vida, pasa a ser su realidad. ¿Sí? Yo le invito a que haga esto con cada cosa que aprendemos. No se quede aquí. Esto no para aquí. Esto no reemplaza tu relación personal con el Señor. ¿Sí? Es solo parte de ella, de su edificación. Pero usted tiene que estar de día y de noche, permanentemente, estudiando, meditando, pensando en el Señor y recibiendo su mensaje personal. Cuando usted memoriza la Biblia incluso, sus oraciones son mucho más efectivas porque usted empieza a orar basado en la palabra del Señor. ¿Sí? Usted ya empieza a orar con versículos bíblicos y dice que todo aquello que nosotros pidamos conforme a su palabra será escuchado. Ahí usted sabe que lo que está pidiendo es voluntad del Señor. Entonces no nos quedemos ahí, ¿no es cierto? Tengamos una experiencia personal con Papá Dios. Eso hace incluso que las pruebas valgan la pena. No pierda tiempo en la prueba pensando en que si Dios le escucha, que si no le escucha, que lo que le hizo que lo que le pasó, llenándose de temores. Más bien váyase a la Biblia, escúchela, léala, estúdiela, memorícela y medítela. Verá cómo le va a fortalecer en la prueba y usted va a salir victorioso. Usted va a llegar al otro lado. ¿Listo? ¿Es claro eso? Muy bien. Entonces vamos a orar. Vamos a orar para que ya las personas que tengan que retirarse puedan hacerlo. Me quedo con las personas que tengan dudas, que tengan aportes, que tengan inquietudes. ¿Les parece bien? Cerremos los ojitos y oremos. Oremos entonces en esta noche. Padre lindo, Señor, nuestra vida no está exenta de tempestades. Preséntele hoy al Señor su tempestad. ¿Está usted viviendo? Angustia su corazón. Dígale al Señor así como Él se presentó ante el Padre en el Getsemaní. Cuéntele cómo usted se siente. Llegó a contarle al Padre qué había en su corazón y le dijo, Padre, mi alma está abatida hasta la muerte. Y dice que era tal su angustia, que su sudor caía como grandes gotas de sangre a la tierra. ¿Cómo se siente usted? Al Padre le interesa mucho lo que usted siente. Él sabe cómo usted se siente, pero Él quiere oír su versión. Él quiere que usted se lo cuente. Dígale al Señor, dígale, Padre, me siento atemorizado, me siento triste, me siento decepcionado. ¿Cómo se siente usted? El Señor estaba durmiendo en la barca no por indiferencia, sino por paz. Esa paz con la que Él habita dentro de usted y quiere transmitirle esa paz. Dígale, Señor, yo quiero llegar al punto en el que, sabiendo que tú vas en mi barca, aunque haya gran tempestad, yo pueda acostarme a dormir al lado tuyo. Necesito, sea sincero, necesito aprender esa paz. Yo necesito aprender, Señor, a vivir como tú lo hiciste. Enfrentar las tempestades como tú lo hiciste, sabiendo que tienes el control absoluto. Estoy en tus manos. Mientras tú estés en mi barca, mientras yo habite en tu presencia, nada malo va a pasarme. Ninguna tempestad va a negarme. Señor, estamos en tus manos. Padre, ninguno de nosotros está exento de dificultades, de problemas. El Señor conoce sus problemas, pero cuéntele cuáles son. Es aquello que en este momento a usted le lleva de pronto a estar angustiado o temeroso. Dígale al Señor cuál es el nombre de su tempestad. Cuéntele, su corazón en este momento está triste por la partida de su hijita. Cuéntele que usted está enfrentando esta enfermedad. Cuéntele que usted aún necesita que el vacío de ese ser querido que partió, que murió, sea llenado por Él, porque solo Él puede llenarlo. Cuéntele de sus dificultades económicas. Cuéntele de esos compromisos financieros que usted no ha podido cumplir. Cuéntele al Señor aún de la formación que usted está recibiendo al tener que perdonar lo imperdonable. Dígale al Señor, le insisto,
Él conoce, Él está con usted cada minuto. Pero Él necesita que usted le dé su versión y sobre todo que usted le entregue el control para actuar. En medio de esa tormenta el Señor sabía que había tormenta. Es más, el Señor sabía antes de subirse a esa barca que iba a venir esa gran tormenta. Él todo lo sabe. Él ve más allá, pero se acostó a dormir. El Señor conoce sus dificultades desde antes que vengan. El Señor las sabe. Y aún así el Señor se acostó a dormir y esperó que los discípulos le despertaran, que clamaran a gran voz, que reconocieran que le necesitaban para levantarse y actuar. El Señor está esperando que usted clame. No dé por hecho que Él lo sabe todo. El Señor es un caballero. Solamente cuando usted clama, cuando usted le entrega el control, Él viene y actúa. Dígale en este momento, Señor, necesito que calmes mi tempestad. Necesito que obres en mi vida. Necesito que tu mano poderosa extendida venga y actúe en esta dificultad. Hoy reconozco que así como calmaste el mar, una sola palabra, una sola orden tuya va a actuar en mi vida, va a traer sanidad, va a traer salud, va a traer prosperidad, va a traer todo lo que necesito. Hoy reconocemos, Señor, que basta con una palabra tuya para que Yosabad esté sana del COVID, para que Jessie esté libre de cáncer, para que don Santiago se levante del coma, para que todos aquellos que hoy enfrentan enfermedad y dificultad sean sanos. Basta una sola palabra, Señor, tuya, para que esa provisión que nos puede parecer imposible llegue, para que esa casa que está pendiente de pago sea totalmente pagada, para que los compromisos financieros incumplidos sean cubiertos, para que esta pandemia cese. Basta una palabra tuya, Señor, para que el mundo entero te conozca, para que las 364 etnias que aún no han sido contactadas, nunca han oído de ti, sean contactadas y entonces puedas tú venir por tu iglesia. Para que venga, Señor, y ese día tan anhelado para todos nosotros al fin llegue y se cumpla, y pueda sonar la trompeta y darnos tu salvación. Basta una palabra tuya porque eres soberano y bueno. Basta una orden tuya así, sencilla y en paz, para que todas estas tormentas que hay en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestras familias, sean cubiertas. Basta una palabra tuya para que todos aquellos que están sin trabajo y sin provisión, hoy de manera sobrenatural consigan un trabajo próspero y productivo. Basta una sola palabra tuya, Señor, para que nuestro carácter sea transformado en el tuyo. Basta una sola palabra tuya para que todo se resuelva y esta pandemia acabe y todo pase. Señor, nuestra esperanza está puesta en ti. Esta tormenta no se calmó ni con la experiencia de los discípulos, ni con todas sus maniobras, solo con una palabra tuya. Esta pandemia no se calma ni con vacunas, ni con esfuerzos humanos, sino cuando tú, Señor, habiendo cumplido el propósito maravilloso que tienes a través de esta terrible tempestad, des la orden y esto acabe. Nuestra esperanza está puesta en ti. Tú eres nuestra paz. Queremos solamente saber que tú eres el piloto. Mi papá es el piloto. No tengo nada que temer. Señor, solamente nuestra confianza y nuestra paz, saber que nuestros hijos están en tus manos. Le invito a que usted hoy con nombre propio ponga a sus hijos en manos del Señor y le diga, Señor,
Andrés David y José Daniel están en tus manos, seguros, benditos, bendecidos y en paz. Como madre, allí, diga el nombre de sus hijos, dígaselo al Señor. Dígale, yo sé que tú eres quien de manera personal les edificas, les cuidas, les guardas, les libras del mal y del maligno, les conduces por tu camino y les apartas del mal. Bendiga a sus hijitos, así en paz. Bendiga a sus hijos y declare también sus tempestades aquietadas por el Señor. Declare usted esa paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, en la vida y en el corazón de sus hijos, para que ellos también descansen en el Señor, aprendan a llevar sus luchas y sus dificultades en el Señor y puedan dormir en la popa con Él. Qué lindo que podamos ser portadores de paz en nuestra casa. Cuando en la casa la mamá pierde el control y se angustia, todo empieza a andar mal. Dígale usted, Señor, yo quiero ser portadora de tu paz, de tu presencia, de tu confianza. Yo quiero ser testimonio de fe. Yo quiero, Señor, que a través de mi paz contigo, yo viva tu paz y la transmita a los míos. Yo quiero ser parte de la paz de mi país, mi ciudad, de este mundo. Yo quiero ser parte de la solución. Yo no quiero ser de esos marineros que gritaban y se desesperaban. Yo no quiero ser de esos que se presentan ante ti con queja y con reclamo. Yo quiero ser de los que se acuestan contigo a dormir en la barca, porque estoy segura de estar en manos de un Dios grande y poderoso que tiene el control. Gracias, papá. Gracias por la certeza de saber que tú tienes el control absoluto y que aún en medio de toda esta tempestad y de todo esto que no entendemos, tú estás en nuestra barca. Tú tienes el control y nada malo va a pasarnos. Permítenos ser diligentes. Permite que nuestra fe sea aprobada delante de ti. Al vernos no tengas que decirnos por qué son de poca fe. Tenemos fe, Señor, pero que nuestra fe sea una fe sobresaliente, no una fe escasa, no una fe que falla, se desanima, no una fe que no te refleja, sino una fe absoluta. Señor, hay cosas que no entendemos, no sabemos que tú sí, que tú tienes un propósito y un plan, y estamos en tus manos. Padre, gracias por ser nuestra paz. Gracias por la bendición de contar contigo y de descansar en ti. Gracias, papá, porque estamos en tus manos, estamos seguros, estamos en paz. Gracias porque tú eres nuestra paz en medio de la tormenta. Tú eres, Señor, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Dios. Tú eres, Señor, nuestro amigo. Tú eres nuestra absoluta seguridad. Señor, hoy descansamos en ti, en tu presencia. Descansamos en tu paz absoluta. Descansamos en tu plan perfecto. Descansamos, Señor, en lo que quieres hacer con nosotros a través de nosotros. Hoy, Padre, estamos en tus manos. Yo le pido que usted escuche esta oración, esta canción, si la sabe, la cante y pueda descansar de nuestro buen Dios. Siga allí haciendo su oración. Siga entregando usted en manos del Señor todo lo que usted vive. Paz en la tormenta. Podemos tener paz en la tormenta. Gracias al Señor por su tormenta, por esto que Él quiere enseñarle, por lo que Él está formando en usted en paz. Gracias, papá. Gracias porque, como dice la canción, el futuro es incierto, no está en nuestras manos. El futuro nos saca de control, Señor, y muchas veces eso no podemos manejarlo. Pero hoy, Padre, aunque no sabemos cuál es tu plan, descansamos en que tu plan es perfecto y maravilloso. Descansamos en que nos amas. Y sobre todo, Señor, en que tú estás en nuestra barca
y que tu propósito y tu plan para nosotros es de bendición, es de paz, nunca de mal. Hoy te bendecimos, Señor, y en tu nombre yo bendigo a cada uno de estos tus hijos, de estos hombres y mujeres llenos de paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendigo, Padre, porque hoy, conforme a tu palabra, podemos declarar que somos libres del mal y del maligno, libres de todo peligro, no porque estemos ausentes de ellos, sino porque estás en el control, porque tú nos libras de él, porque tú ya lo venciste. Gracias, papá. Hoy descansamos en ti, nos quedamos contigo, descansamos en esta noche en tu mano, en tu corazón, en tu presencia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.